y que en su momento también nos van a ir indicando si el método analítico es adecuado para la finalidad para lo cual lo diseñamos. Me voy a regresar un poco en la diapositiva. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve ahí la presentación? Sí, sí se ve. Ok, me dice precisión, ¿verdad? En esa parte nos quedamos. Nada más me voy a regresar un poquitito para retomar lo que vimos previo al tema de hoy. Pues vimos conceptos de linealidad, vimos varias, lo que conllevaba el concepto de linealidad, que nos habla de la capacidad de un método para demostrar una respuesta directa y proporcional a los cambios de concentración del analito, y siempre lo planteábamos de la siguiente manera este, una proporcionalidad real, donde la concentración sabemos si se incrementa lo que llamamos la respuesta. Esa respuesta puede ser la forma en que responde la técnica analítica, puede ser un espectrofotómetro, puede ser un cromatógrafo que nos dan transmitancias, que nos dan absorbancias o nos dan áreas o alturas dependiendo de la técnica que estemos ocupando. Pero a mayor concentración, mayor respuesta. Creo que un poquitito abreviando el tema, fue ahí donde donde planteábamos la base de la linealidad y que no necesariamente tiene que ser una línea recta la que nos describa esa proporcionalidad. Puede ser cualquier modelo matemático que cumpla con este requerimiento. Lo más simple, lo más sencillo, lo más común es hablar de una línea recta, pero existen otras alternativas. Por ahí hablábamos de algunos casos, dimos algunos ejemplos, dimos también algunas limitantes de la linealidad, donde pues yo les hacía la invitación de que siempre que hagan eh, bueno, donde veíamos, yo les hacía la invitación de que siempre que hagan un análisis, eh, este, deben de correr una curva patrón, una curva de referencia, una curva estándar, como quiera que le llamen. Eh, este, Tienen que hacerlo siempre que corran una muestra. Eso es de cajón, dado que la respuesta que nos pueda dar nuestro método analítico depende de muchos factores y ya les decía que puede haber variabilidad en la respuesta. De ahí cuando vimos este ejemplo, donde una absorbancia de 0.5 me puede dar dos concentraciones dependiendo de dónde haya caído la curva del día, pues me está hablando de que podemos tener un error en la medición. Y también hicimos la aclaración de que hablar de error aquí no es bueno, cuando estamos dentro de un sistema de gestión de calidad, hablar de un error no es un error como tal, es una desviación al desempeño normal de nuestros procesos. Entonces, haciendo esa aclaración, nosotros podemos decir que tenemos desviaciones con respecto a un valor nominal y ese valor nominal o valor verdadero, pues es el que debemos de encontrar cada vez que hagamos una medición de muestras. Para ello necesitamos una curva de cuantificación que nos dé una respuesta adecuada. Entonces, siempre bajo las mismas condiciones debemos de correr nuestra curva estándar, nuestra curva de referencia y nuestras muestras para que no tengamos factores controlables o no controlables que afecten nuestra determinación. Entonces, hasta aquí creo que también manejamos el concepto. Por ahí vimos las formas en que se puede hacer una evaluación de linealidad y parte por parte vimos que tenemos que hacer una inspección visual, elegir un modelo matemático apropiado y posteriormente determinar algunos parámetros de la validación de linealidad, como son el coeficiente de determinación, coeficiente de regresión, no olvidando que para cada curva de cuantificación siempre se deben de manejar al menos 5 niveles de concentración mínimo por buenas prácticas de laboratorio y pues ya las formas de la evaluación pueden variar, todo va a depender del protocolo que ustedes establecieron desde un principio y va a depender, por supuesto, de a quién le van a reportar. Ya hay instituciones, ya hay organizaciones, ya hay pues la misma institución privada, el patrocinador del método, el patrocinador es aquel el que paga
el servicio de validación. Él les puede decir, pues yo quiero que lo valides así. De hecho, si somos empleados de una cadena, de una farmacéutica transnacional, ahí ya existen los protocolos de validación bien definidos. Nosotros no solo tenemos que cumplirlos. Y entonces, pues bueno, podemos encontrar muchas variantes. Esas variantes van a presentarse dependiendo de la relevancia con la que nosotros queramos eh, eh, desarrollar esta verificación de nuestro método analítico. Yo les daba un ejemplo que pues les pido que validen cuando desarrollamos un método en nuestro laboratorio, que hagan una validación de 3 curvas por día. Y entonces, bueno, eso es una forma, no es la única, que se puede resumir en la dificultad, la extensión de la validación o los criterios que ustedes quieran tomar. Pero bueno, les pongo aquí como ejemplo 3 curvas en un día, pueden ser 2 curvas en un día y durante 3 días o durante 2 días. Eso va a depender de la información que ustedes tengan previo a la elaboración de su protocolo. Pueden determinar el coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, un intervalo de confianza para la pendiente, siempre considerando que la pendiente tiene que ser diferente de cero. La pendiente de la línea recta de mi curva de cuantificación tiene que tener una pendiente diferente de cero, porque ya lo decíamos, si la pendiente es igual a cero, pues entonces es una línea paralela al eje X y no hay proporcionalidad. Incrementa X, pero no incrementa Y. Entonces ahí debemos de tener cuidado cuando establezcamos ese intervalo de confianza. Y también para el intercepto, no olvidemos que planteábamos aquí el problema del ruido. Un intercepto nunca va a ser cero realmente, pero tiene que ser muy cercano a cero. Si el método analítico está funcionando bien, si la técnica analítica está funcionando bien, si el equipo analítico está respondiendo bien, pues prácticamente el ruido tiende a ser muy pequeño, muy cercano a cero. Por eso el intercepto tiene que ser cercano a cero. Y entonces cuando establecemos el intervalo de confianza, el cero debe estar incluido dentro del intervalo. Así que podemos tener valores del intercepto positivos o negativos, pero muy cercanos a cero. Y un cálculo que les decía que podemos encontrar en la octava edición de la farmacopea o en el suplemento en el primer suplemento de la séptima edición o en la guía del Colegio Nacional del QFDs, que son guías de validación que podemos utilizar, donde pueden encontrar debidamente desglosado el error debido a la regresión, que es un parámetro que también nos piden durante la evaluación de linealidad. Bueno, ya les damos aquí un ejemplo de una curva obtenida en un software y dejamos por aquí algunos ejercicios que podíamos trabajar y empezamos entonces con la definición de precisión. En la plática anterior, pues habíamos platicado lo que era la precisión y dimos una definición, vamos a manejarlo aquí. Decíamos que era la semejanza de los valores obtenidos o de los resultados obtenidos en una serie de determinaciones múltiples realizadas de forma independiente y bajo las mismas condiciones. Dábamos un ejemplo, si yo hago una determinación de absorbancia de una solución, bueno, mi procedimiento comienza desde que yo peso, preparo mi stock, de ese stock preparo una solución de trabajo, de la solución de trabajo preparo la solución que voy a medir y entonces esa ya la llevo a la medición, ya es todo el proceso, es todo mi método. Hago mi lectura y me da un resultado. Posteriormente, vuelvo a repetir el proceso. Yo esperaría que el resultado de esa segunda determinación sea igual, de forma ideal, igual al primero. Pero como la idealidad aquí no existe, entonces vamos a tener cierta desviación, cierto error, cierta modificación del valor, pero no tiene que ser muy diferente, tiene que ser muy semejante. Y entonces ese es el grado de semejanza que tenemos entre resultados de determinaciones realizadas de forma independiente y en las mismas condiciones. Entonces, podemos hacerlo 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y eso pues es lo que reflejábamos aquí en esta figura, ¿no? Donde yo les decía, cada punto es una determinación. Bueno, no son exactamente iguales, pero son muy semejantes porque se encuentran en una zona
muy cercana entre ellas, a diferencia de los dos cuadros que se encuentran a la derecha, los dos círculos que se encuentran a la derecha, donde los puntos se ven muy dispersos. Entonces ahí las determinaciones o los resultados de cada determinación no son, pues no son semejantes. Y la medición de esa semejanza es a lo que nosotros le llamamos precisión. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. Dejamos la definición de precisión, dice semejanza entre los resultados de determinaciones independientes realizadas en las mismas condiciones. Aquí, bueno, como que la bebita del medio no es precisamente muy precisa, ¿verdad? Pero bueno, continuando. La precisión en validación la podemos medir de dos maneras. Esas dos maneras no las debemos diferenciar muy claramente. Una, la vamos a definir como repetibilidad. ¿Qué tan repetible es mi determinación? ¿Qué tan repetible es el resultado que obtengo en mi metodología experimental? Cada vez que yo haga la operación, como lo decíamos, peso, preparo mi stock, hago mi solución de trabajo, mi dilución y voy a leer, todo eso es mi proceso analítico. Pero ¿qué tan repetible es? ¿Qué tanto mis resultados son iguales o qué tan semejantes son cada vez que yo hago la determinación de forma independiente? Eso es lo que estamos manejando como repetibilidad. Y es que el detalle importante en la repetibilidad es que los ensayos se hacen bajo las mismas condiciones, tal como lo pusimos en la definición anterior. Me voy a regresar un momento. Dice semejanza de los resultados de determinaciones independientes realizadas en las mismas condiciones. Cuando hablamos de las mismas condiciones, quiere decir que estamos desarrollando la metodología sin modificar ningún factor controlable. Trabajamos con el mismo reactivo, con el mismo instrumento, el mismo analista, los mismos micropipetas, los mismos disolventes, todo es exactamente lo mismo. Salvo puede cambiar, van a decir ustedes, el tiempo, porque sí es cierto que yo para preparar una solución me voy a tardar 10 minutos, pero el hecho de que yo repita otra vez el proceso y diga que es en el mismo tiempo, bueno, son 10 minutos y 10 minutos, es un intervalo muy corto de tiempo. De acuerdo a una definición en la farmacopea mexicana, cuando decimos el mismo tiempo se refiere a periodos o intervalos de tiempo cortos. Quiero decir que yo hago las determinaciones prácticamente todas de una manera conjunta en periodos de tiempo cortos, media hora, una hora, según lo que me tarde. Y es que ahorita, a diferencia de lo que vamos a ver en el siguiente concepto, el tiempo tiende a ser un factor que también influye en la repetibilidad o en la reproducibilidad de nuestros resultados. Entonces, hablando de repetibilidad, debemos entender entonces esto. Cada vez que hagamos el ensayo tiene que ser bajo las mismas condiciones, no cambiamos nada. Y el tiempo debe de ser en un intervalo muy corto. Y decir muy corto, estamos hablando de media hora, una hora, 2 horas, lo que nos tardemos en una determinación, pero tiene que ser un intervalo corto de tiempo. En algunos documentos referentes a la validación, a esta repetibilidad le llaman la precisión intraensayo, dentro del ensayo. Y al decir dentro del ensayo es precisamente es porque estamos hablando bajo las mismas condiciones. Veamos aquí un ejemplo donde yo estoy obteniendo los resultados de 3 poblaciones diferentes o 3 muestras. Vemos que la muestra azul y la muestra roja son muy parecidas. Hay una derivación, una desviación, pero son muy semejantes. Sin embargo, cuando ya hablamos de la curva verde, esta curva de distribución verde, ya vemos que hay un desplazamiento totalmente a la derecha. Eso significa que algo ahí en esas determinaciones no son semejantes a las primeras realizadas. En este caso, estamos presentando es el resultado experimental de una evaluación de tabletas
si no mal recuerdo, son de prednisona o de ácido acetil salicílico, alguna de ellas, pero son estándares de referencia de la USP, de la Farmacopea de los Estados Unidos. Son tabletas, todas eran semejantes y las pusimos en las condiciones de un disolutor, bajo las condiciones que nos indica la farmacopea. Son los 6 vasos, aquí los tenemos. Entonces, si son 6 tabletas, todas deberían ser iguales, las colocamos en los vasos, trabajadas de manera idéntica cada una de ellas. Y vean ustedes la variabilidad que tenemos en los resultados a cada tiempo. El porcentaje disuelto a cada tiempo es muy variable, a pesar de que eran tabletas obtenidas como estándares de referencia. Eso significa algo. Significa o que las tabletas no están elaboradas de la misma manera o hay diferencia entre ellos, o algún factor dentro del proceso de disolución nos está generando cierta variabilidad. Puede ser la forma de agitación, puede ser la forma del muestreo, puede ser pues alguna vibración externa en las condiciones del equipo de disolución utilizado, alguna deformación en los vasos. Pueden ser múltiples causas. Lo que sí es cierto es que cuando hacemos la determinación podemos encontrar un porcentaje disuelto que tiende a ser muy semejante entre ellos. Claro, aquí tendríamos que medir la dispersión y calcular el coeficiente de variación, y eso es lo que nos va a decir qué tan dispersos están estos resultados. Si no mal recuerdo, el porcentaje de dispersión no era más allá del 5%. Eso nos habla de que a pesar de que se ve muy diferente, sí había consistencia en el perfil de disolución. Pero bueno, es nada más para darles un ejemplo de lo que es la repetibilidad. Los perfiles están desarrollados bajo las mismas condiciones en el mismo momento. ¿Sí? Nada más lo que diferencia, bueno, no hay ninguna diferencia. Colocamos las 6 tabletas en los 6 vasos en el mismo equipo y el mismo analista toma las muestras y hace la medición. Entonces, podemos hablar de un ejemplo de repetibilidad. Aquí, algo importante acerca de la repetibilidad es cómo manejamos los resultados. Bueno, nosotros podemos hacer diferentes repeticiones. Las repeticiones mínimas que podemos hacer, pues según la estadística, hacer 2 repeticiones, pues ya estaríamos hablando de que estamos haciendo 2 determinaciones en las mismas condiciones. Pero ya sabemos también que como regla estadística, mientras más determinaciones haga, más me acerco a los valores verdaderos de la población. Entonces, eh, podemos aumentar el número de determinaciones. ¿Qué tanto? Pues eso va a depender de la rigurosidad de su protocolo de validación. Hay algunas guías que recomiendan utilizar mínimo, no 2, sino 3 determinaciones, un mínimo de 3 determinaciones. Y hay algunas que dependiendo del esquema piden hasta 6 repeticiones. Tal es el caso de una evaluación de prueba de disolución como la que vimos anteriormente. Son 6 tabletas mínimo para visualizar cómo se comporta la disolución de esa tableta. Entonces, todo va a depender del tipo de método que ustedes tengan y del protocolo y las guías que hayan consultado. Pero lo que sí es cierto es que si ustedes definieron un número de réplicas, de repeticiones, perdón, es ese número se tiene que determinar. Digo, usted se tiene que respetar. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a determinar el promedio, la desviación estándar y finalmente el coeficiente de variación en cada concentración que nosotros manejemos, porque aquí, si bien hablé de una concentración, me voy a regresar un poquitito a una curva que tengamos por aquí, a ver si la encontramos pronto. Aquí, que debe de estar adelantito, nomás permítanme un minuto. Cuando tenemos una curva de cuantificación tenemos varios niveles. Bueno, nosotros podemos hacer las réplicas al nivel más bajo, al nivel medio o a un nivel alto, o podemos repetir la curva varias veces. Como les digo, hablar de determinar la precisión por repetibilidad se puede manejar a diferentes criterios. Y entonces es ahí donde se le da sentido a esto. Se determina el promedio y la variación entre las diferentes determinaciones a los diferentes niveles de concentración. Y en cada uno de un nivel de concentración, un mínimo
de 3 muestras. Déjenme ver qué tenemos acá adelantito. Algunos criterios de evaluación. Se pueden hacer 9 evaluaciones. En la curva la podemos dividir en 3 niveles: nivel bajo, nivel medio o nivel alto de concentración. El nivel bajo, pues el punto más bajo de la curva; nivel alto, pues el punto más alto de la curva; y el medio, pues un nivel central. Recordarán que en algún momento nosotros establecimos una curva de cuantificación partiendo del 100%, 120, o del 80 al 120. Ustedes definían su intervalo de cuantificación y entonces a ese 100% ustedes dicen, pues a tales porcentajes yo puedo tomar 3 puntos, y esos puntos ya es lo que llamamos 3 concentraciones, y hacemos 3 réplicas de cada concentración, y ahí podemos ver la precisión a nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Hay algunas metodologías donde se utiliza, pues, por ejemplo, la cuantificación de componentes principales, como son los métodos de ensayo, donde lo importante es el 100% de pureza. Pues ese nivel del 100% es el que tomamos como referencia, y tomamos mínimo 6 réplicas. Entonces, la forma en que ustedes hagan la evaluación de repetibilidad nuevamente va a caer dependiendo del tipo de método analítico que manejen, y va a depender también del protocolo que definan. Lo que sí es verdad es que si ustedes dicen desde un principio la repetibilidad se va a evaluar de esta manera, se tiene que respetar. No se vale que a medio camino estén cambiando la forma de hacer las determinaciones. Entonces aquí, pues, por ejemplo, también se nos indica que se haga durante 2 o 3 días diferentes. Aquí tiene algo que ver el tiempo y ya lo manejaremos adelantito, pero mientras estamos hablando de repetibilidad. En un ensayo nos piden mínimo 9 determinaciones, 3 concentraciones con 3 réplicas cada concentración, o al 100%, 6 determinaciones. Hay quien maneja un poquito más, un poquito menos, pero lo importante es eso, a tener un número más amplio de repeticiones, y durante 2 o 3 días. Y bueno, en algún momento, ¿cómo manejamos los resultados? Bueno, en algunos casos me he encontrado algunas divergencias donde dice alguien, bueno, ya tengo las absorbancias de la concentración 1, tengo 3 curvas, entonces tengo las absorbancias de la concentración 1, pues evalúo calculo el promedio de las absorbancias. A eso le llamamos datos crudos. Quiero decir, la respuesta que me da directamente mi equipo de medición. Si es un espectrofotómetro, pues las absorbancias, y podemos hacer el promedio con las absorbancias. Hay quien en su rutina de trabajo, aparte de correr las muestras, corre su curva de cuantificación, y entonces calcula la concentración que le darían esas lecturas de esas muestras preparadas. Entonces, a eso le llamamos concentración recuperada. Y esa concentración recuperada que se obtiene utilizando la curva de cuantificación del día, es lo que se utiliza para hacer la evaluación. He visto que la mayoría de las metodologías utilizan la concentración recuperada, pero es una forma de, ¿cómo se llama?, de evaluar la forma en que obtenemos un resultado que es constante o que es repetitivo. Entonces yo puedo tener, decíamos en la primera parte, puedo tener la concentración baja o nivel bajo y hago 3 réplicas. Pues al obtener las 3 réplicas yo esperaría que la absorbancia fuera exactamente la misma. Si no es la misma, va a tener una dispersión. Entonces debe de ser muy parecida, pero estamos hablando de absorbancias. Por el otro lado, si tengo la curva de cuantificación de ese día, pues estas réplicas las interpolo en la curva, obtengo la concentración recuperada y hago exactamente lo mismo, las comparo, y pues al compararlas, obteniendo el promedio, desviación estándar y coeficiente de variación, pues me puedo dar cuenta de que tanto la absorbancia como la concentración recuperada debe de cumplir un mínimo de dispersión. ¿Cuánto se va a dispersar? Normalmente se acepta del 2 al 3% dependiendo de la metodología o del tipo de técnica analítica, pero finalmente estamos trabajando con concentración recuperada o con datos crudos. Hay un caso especial
cuando hablamos de curvas de cuantificación para disolución. En disolución, el medio de disolución en una disolución farmacopeica generalmente son soluciones de acuosas que no tienen muchos componentes que interfieran en la cuantificación a menos que tengan tensoactivos, pero normalmente son soluciones acuosas donde los excipientes generalmente no dan mayor interferencia. Entonces, nosotros preparamos las curvas en el medio de disolución, vamos a decir un buffer pH 4.5, que está hecho a base de acetatos, y pues no hay interferencia a la longitud de onda que podamos leer. Corremos las curvas, tenemos 3 curvas, y curiosamente, aquí hay una premisa que debemos de entender. Una curva de cuantificación, si es una línea recta, va a tener una pendiente. Podemos hablar de la pendiente de toda la curva o podemos hablar de la pendiente en cada punto. La pendiente en cada punto sería calcular cuál es el grado de inclinación que tiene la curva con esos valores. Quiero decir, tengo una absorbancia, tengo una concentración. La absorbancia es mi Y, la concentración es mi X. Si yo calculo la pendiente siempre va a ser igual a Y entre X. Entonces, en este caso, calculo la absorbancia entre la concentración. Eso es prácticamente la pendiente en ese punto. Pues en una línea recta, la pendiente tiene que ser igual a lo largo de toda la línea recta, a lo largo de cualquier punto en la línea recta. Entonces, eso me lleva precisamente a entender que la pendiente tiene que ser la misma en toda la línea recta. Y si tengo 5 concentraciones, tengo 5 pendientes. Eso hablando de una línea recta. Pero si estoy corriendo 3 curvas el mismo día, al mismo tiempo, y son iguales, pues entonces tendría yo 15 valores de pendiente. A ese valor de pendiente que estamos calculando al dividir la absorbancia entre la concentración es lo que llamamos factor de respuesta. Pues bueno, la pendiente tiene que ser la misma en las 3 curvas, tengo 15 valores. Bueno, esta forma de estimar la pendiente, o la repetibilidad, la podemos encontrar en la norma 177 del año 1998. Es una forma de ver la repetibilidad de las curvas de cuantificación para métodos de disolución. Y pues podemos encontrar diferentes formas, ¿no? Bueno, y aquí está la curva con 3 niveles. Aquí está la curva completa, todo que va desde 2 hasta 10. La dividimos en 3 niveles equitativamente iguales, o sea, nos dividimos la curva en 3 partes. En la parte de abajo tenemos los niveles bajos, nivel intermedio y nivel alto. Elegimos un punto dentro de cada de esos niveles y esos son los que podemos llamar niveles de cuantificación o puntos control para poder visualizar la precisión. El punto que elijamos, ese lo repetimos 3 veces y eso nos llevaría precisamente a tener un punto control en cada nivel y con este punto control podemos evaluar la precisión o la repetibilidad. Algunos criterios de aceptación, porque estos deben de ser definidos también en el protocolo. Si estamos hablando de cromatografía de líquidos, normalmente con un inyector automático, la precisión tiende a ser muy buena, muy baja, la dispersión tiende a ser muy baja. Por lo tanto, se pide un coeficiente de variación menor al 2%. Siempre que sean métodos físico-químicos, si son métodos que conlleven el uso de algún tejido biológico, por ejemplo, métodos que utilizan plasma o que utilizan enzimas, o algún extracto donde se tiene que llevar a cabo un proceso de extracción algo exhaustivo, normalmente el porcentaje de variación aumenta hasta el 10-20%. Aquí tenemos un 10%, pero hay unos que manejan hasta el 20%, dependiendo del tipo de método. Por eso, cuando tenemos algún tejido biológico, las variaciones son muy altas. Entonces, los criterios de aceptación son hasta el 15 o el 20%. En este caso, un método físico-químico como para disolución,
una variación del 2% si utilizamos cromatografía de líquidos. Si utilizamos métodos espectrofotométricos, criterios por ahí con una variación del 3%. Entonces, sí debemos de tener presente que cada vez que hagamos una evaluación de precisión por repetibilidad, tiene mucha injerencia, mucha importancia o relevancia el cómo van a establecer dentro de su protocolo la metodología para hacer la evaluación de repetibilidad. Por ello mismo, desde un principio, insistí mucho en las primeras sesiones que identifiquen el tipo de métodos que ustedes van a manejar, porque eso va a definir la forma en que hagan evaluación de la precisión y por supuesto también el criterio de aceptación. Entonces sí es muy importante que ustedes se vuelvan expertos en el manejo de su metodología para que entonces todos estos criterios, todos estos datos que les estamos dando tomen sentido. Aquí pues hay un ejemplo que pudiéramos manejar, si lo quieren tomar por favor. No sé si le quieren hacer captura de pantalla. Creo que lo podríamos resolver. Si me lo permiten, vamos a trabajarlo nada más para que se den una idea de cómo estamos trabajando. Si lo ponemos así en el contexto que dice, determinar la precisión en la cuantificación de benzoilmetronidazol. El benzoilmetronidazol sabemos que es un antiparasitario y generalmente viene en una suspensión. Entonces, se cuantifica por cromatografía de líquidos. Seguramente viene de alguna determinación de disolución que hicimos en algún momento. Y entonces aquí nos dice cuantificarlo por cromatografía de líquidos utilizando el área. Siempre que tenemos cromatografía tenemos área o tenemos altura. Bueno, en este caso vamos a utilizar el área y manejándolo como concentración recuperada. Un poco para que se den una idea de cómo se maneja esto. Vamos a resolver este problema. Se los vamos a hacer aquí directamente en una hoja de Excel. Entonces, si me permiten, voy a salirme de la presentación para proyectar una hoja de Excel. Creo que no es aquí. ¿Dónde es? Acá, aquí. Aquí está. Si alguien tiene por ahí... bueno, es que sí va a ser un poquito difícil porque no tienen el archivo. ¿Cómo le hacemos? ¿Se los envío? Bien, déjenme ver. Voy a sacar los datos en Excel y trataré de enviarles el archivo vía WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, vamos a copiar la tabla y vamos a trasladarla a la hoja de Excel. Esta es la curva de cuantificación y en su momento la tablita que tenemos aquí son los resultados que se obtuvieron al hacer la determinación. Entonces, ahí estaríamos hablando de la tabla. Déjenme guardarlo y lo envío por WhatsApp. Vamos a poner aquí ejercicio. Precisión o repetibilidad. Lo guardamos. Y entonces, de mi oportunidad, vamos a ir con ustedes. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. La mayoría está aquí en este chat. Entonces, no sé si alguien me ayuda y por ahí le hace falta que puedan compartirlo, por favor. Ahí está el archivo que vamos a trabajar ahorita en Excel para que puedan irlo haciendo de la mano. Lo vamos a hacer aquí directamente nosotros en la presentación. Déjenme ahora compartir. ¿Ya se ve el archivo de Excel? Ya. ¿Sí? Bien. Si hay alguien que no esté dentro de nuestro grupo de WhatsApp,
háganos el favor de enviar un mensaje. Si nos tienen por ahí, les doy el número 777. Lo voy a colocar aquí en la pantalla, por favor, para que les puedan compartir. Ahorita les pedimos a Dani, ¿estás por ahí? Sí, Doc. ¿Me podrías hacer el favor de compartirlo si alguien nos escribe? Que nos escriban pues me van a escribir a mí, ¿verdad? Bueno, yo te lo paso. Sí. Si alguien escribe, yo te lo traslado y me haces el favor de pasarlo, ¿no? ¿Alguien necesita el Sí, está bien. ejercicio? ¿Jóvenes? ¿Alguien que no esté dentro de nuestro grupo? Que por favor desee el archivo, se lo hacemos llegar, nada más comuníquese con nosotros a este número y le hacemos llegar el archivo. ¿No? ¿No tienen mayor problema? Entonces comenzamos con el ejercicio. Pues si no dice nada, yo creo que sí. Sí, no, pues sí, yo creo que sí. Nadie está respondiendo. Ok. Estaba yo dando oportunidad, pero nada más a que nos respondieran. Ok, jóvenes, pues vamos a comenzar. Ya ya tenemos aquí la curva de cuantificación. Es de benzoilmetronidazol. Voy a quitar el número telefónico, ya lo habrán tomado. Ok. Y entonces tenemos la curva, que la curva en sí va de 7 hasta 250 microgramos por mililitro. Y dividido en 3 niveles, pues nos da estos niveles: nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Esto nosotros lo definimos, ya vieron, la curva o todo el intervalo se divide en 3 partes y ustedes eligen una concentración en cada intervalo para decir: este es mi punto control, aquí están mis puntos control. ¿Qué hicimos? Bueno, preparamos 3 veces esta concentración por separado, 3 veces, y la leemos en el cromatógrafo. Y entonces pues ya tenemos las respuestas que nos dan. Área, no olviden que un método cromatográfico siempre nos va a dar 2 formas de respuesta. A ver, déjenme ver si por ahí, sí, ahí se ve. Aquí. Nos va a dar un pico cromatográfico. Bueno, se me fue un poquito choco, no se preocupen, no pasa nada. Ese sería mi pico cromatográfico. El primero pues es el tiempo muerto y el segundo sería mi benzoilmetronidazol, y entonces tenemos un área y una altura. Nada más para que recapitulemos un poquito, no pasa nada, solo la imagen ahí. La podemos quitar, no pasa nada tampoco. Entonces, podemos seguir trabajando. Ya aquí están las áreas recuperadas del cromatograma. Y pues, ¿cómo vamos a calcular la concentración recuperada? Bueno, si entendemos que lo que tengo es una curva de cuantificación, a esta curva de cuantificación pues vamos a obtener los parámetros de regresión. Los parámetros de regresión son muy sencillos de obtener con el Excel. Si tienen Excel o tienen calculadora, bueno, es que la calculadora va a ser un poquito difícil porque son muchos números, pero en el Excel sería muy rápido. Voy a tratar de hacerlo un poco lento para que más o menos se den una idea y puedan hacerlo en el caso de ustedes cada uno de una manera más sencilla posterior a la presentación, si gustan. Entonces, miren, aquí está la pendiente. Me voy a ubicar abajo de la columna de áreas y entonces yo normalmente utilizo mucho las fórmulas del Excel. Me voy aquí en la parte de arriba donde dice función o insertar función, y entonces ahí me dice, no me da ¿cómo se llama? Un menú donde dice dónde puedo encontrar las fórmulas. Vamos a suponer que no sé dónde está la fórmula de la pendiente. La pendiente es una fórmula estadística. Entonces yo elijo las estadísticas y aquí
si el software está en español, entonces ustedes pueden buscar pendiente en orden alfabético. Vean ustedes, ya vamos en la D, en algún momento vamos a llegar a ya vamos en la F, la G, la I, la K, la M, pendiente, aquí está la función pendiente, entonces la elegimos, le damos a aceptar y ya nos dice que elijamos cuáles son los valores de Y. Al decir conocido Y, simplemente le damos aquí y elegimos nuestros valores de Y de una manera seleccionándolo. Creo que no hay ningún problema. Esperemos que un poquito ustedes puedan manejar su computadora y hasta ahí. No les recomiendo el teléfono, es computadora. Entonces, ya elegimos los valores de Y, vamos a elegir los valores de X, conocido X, y nos vamos y elegimos los valores de X o de concentración en mi curva de cuantificación, no olvidando que X es concentración, Y son las respuestas o áreas, y pues prácticamente ya hicimos la selección y ya nos está dando el valor de la pendiente. Ahí está la pendiente. Lo mismo vamos a hacer con el intercepto, pero en este caso la función también está en las estadísticas y vamos a buscarla como intersección o intercepto. FGH aquí está intersección eje. Damos a aceptar y nuevamente conocido Y, conocido X, aceptar. Ya nos dio el intercepto. Y ahora el coeficiente de correlación. Hay quien maneja la R al cuadrado. Yo, bueno, aquí le voy a poner R2. Ya el formato lo dejamos para después. Podemos calcular los dos. El coeficiente de correlación. Nos vamos con la F. Aquí miren, luego en las estadísticas ya está el coeficiente de correlación. Nada más nos dice matriz 1, pues para no perder la mecánica, matriz 1 lo voy a dejar como Y, matriz 2 lo voy a dejar como X, y nos va a dar un valor de correlación de hasta 3 nueves. Y el R cuadrada o R al cuadrado igualmente. Por aquí dice coeficiente R2. Entonces le damos a aceptar y nos vuelve a decir conocido Y. Nos vuelve a decir conocido X. Y entonces pues nos encontramos con que los valores de correlación tanto de la R como R cuadrada es mayor a 2 nueves, 0.99. Es una curva de cuantificación muy bien trabajada en el laboratorio, al menos en linealidad. Vamos a ver qué tan buena está la precisión, porque no necesariamente una curva muy bonita como esta es precisa. Vamos a ver qué hay acerca del trabajo que se desarrolló. Para eso tenemos precisamente los valores de área. Déjenme ver. Ajá. Los valores de área que vamos a tener aquí. Me voy a ir despacio. Recuerden ustedes, mi curva está descrita por una línea recta, donde la línea recta es Y igual, perdón, disculpen, igual a MX más B. Esa es mi línea recta. Si yo lo hago en términos de concentración y área, Y es mi área. La pendiente pues va a ser la pendiente, X es mi concentración y mi intercepto pues es mi intercepto. Yo lo que tengo son las áreas, es lo que yo tengo aquí en las muestras. Aquí lo estoy cambiando ahorita de color. Lo que tengo son las áreas. Entonces, yo necesito la concentración recuperada. Necesitamos calcular qué concentración me van a dar estas áreas con esta curva de cuantificación. Entonces, tengo que despejar la concentración y para ello, entonces, voy a pasar primero el intercepto con la absorbancia y voy a dejar MC del otro lado. Entonces, la pendiente por la concentración me queda así. La absorbancia ya estaba del otro lado, pero ahora al pasar el intercepto pasa negativo, pasa restando, ¿no? Porque estaba sumando. Ese fue el primer paso, de lo que podríamos decir es el despeje. El segundo paso, pues tan sencillo como que vamos a quitar ahora la pendiente
pero para quitar la pendiente está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. ¿Y cómo va a pasar dividiendo? Pues va a dividir a toda la suma o resta algebraica que tenemos del otro lado. Y ya está mi despeje. Esa es la ecuación que nosotros vamos a insertar en cada una de estas celdas para poder calcular la concentración recuperada. Y para hacerlo lo voy a hacer de una manera sencilla, nada más siguiendo la guía. Nos vamos con un igual, porque así insertamos fórmulas. Voy a abrir un paréntesis precisamente para, ¿cómo se llama? Para tener lo que llamaríamos mi numerador, que es la diferencia de mi absorbancia, de mi área, perdón, menos mi intercepto. Aquí está mi intercepto, así tal cual. Ahí dice menos el intercepto. Ya está. Cerramos y luego dividimos entre la pendiente. Y ya puse mi fórmula. Ahora lo que tengo que hacer es, como voy a estar jalando la pendiente y el intercepto para cada cálculo, pues vamos a fijarlos. ¿Cómo se fijan? Pues vamos hablando del intercepto, está identificado por una columna, una letra y un renglón, un número. Aquí está, H18 es como una coordenada. Bueno, pues tanto a la letra le vamos a poner un signo de pesos. ¿Dónde está el signo de pesos? Aquí está. Y al número. Y con eso estamos fijando el valor del intercepto. En cada operación siempre voy a estar jalando el valor que se encuentra en esta celda. Lo mismo voy a hacer con la pendiente. Signo de pesos en la letra, signo de pesos en el número, y entonces yo ya calculé el valor de concentración recuperada. Dice 170.37. Ahorita corregimos los decimales, pero mientras 170.37 se parece mucho a 175. Vamos a copiar la ecuación en todas las demás celdas, todas, copiar y pegar. Y ya está. Ahora, para que no sean tantos los decimales, únicamente le vamos a dejar 2 decimales, no tiene sentido, es una concentración. Pues con dos decimales es suficiente para hablar de microgramos por mililitro. Y veamos nosotros, para el nivel alto deberíamos estar obteniendo 175, estamos obteniendo 170, 167 y 161. Para el nivel medio, 80, 78 y 77. Para el nivel bajo deberían ser 25, tengo 23, 28 y 21. Aquí es donde estamos viendo cómo se comporta nuestro método. Cuando estos valores deberían ser iguales, tenemos un grado de dispersión. Entonces, esto es lo que sucede a nivel alto, esto sucede a nivel medio y esto sucede a nivel bajo. Se supone que el comportamiento de nuestro método debería de ser el mismo a los 3 niveles. Pues bueno, ahora vamos a calcular el promedio. El promedio, pues igual, podemos irnos a las ecuaciones en Excel, en estadísticas, podemos buscar promedio. Por acá debe de estar. Aquí está. Le damos a aceptar. Y pues ya aquí la mecánica es elegir todas las celdas que yo quiero promediar. Son esas 3 y simplemente le doy aceptación. Entonces me dice que el promedio pues es de 166, 170, 167 y 161. Pues sí, el promedio anda por ahí de 166. Y pues hacemos copiar y pegar para los otros dos. Y ya está. Entonces, mientras que para el primero debería obtener 175, estoy obteniendo 166. Para el segundo debería tener 80, 79, no está tan alejado. Para el otro 25, pues tengo 24, pues tampoco está tan alejado. El que está alejado es un poquitito el control alto, punto alto, no hay problema. Digo, eso es lo que nos está dando. Estamos midiendo precisión. ¿Qué tanto se parecen mis 3 valores entre sí? Eso es la precisión. Esto es repetibilidad porque todo esto se hizo en el mismo momento, en las mismas condiciones, el mismo analista, todo igual. Entonces, vamos a ver qué tanto se parecen entre ellos. Vamos a ver, desviación estándar, otra vez, me voy a las fórmulas aquí y lo vamos a buscar como desviación estándar. Aquí utilizaremos esta, desviación estándar A, le doy a aceptar y elegimos los 3 valores que vamos a utilizar para calcular la desviación estándar y ya nos está dando ahí un valor de 4,
Vamos a copiar esa ecuación para los otros tres valores, los otros dos valores, y ya lo tenemos. Vamos a quitarle un chorro de decimales, vamos a dejar solamente dos decimales. No tiene sentido que manejen un montón de decimales simplemente con dos, y ya tenemos ahí la dispersión. Esta es nuestra desviación estándar. Coeficiente de variación, bueno, este sí no lo vamos a encontrar en las fórmulas, y para quienes en algún momento no lo manejan, bueno, el coeficiente de variación se calcula como la relación de la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Entonces, es el valor relativo, valor relativo porcentual, también así se le llama. Entonces, pues lo único que vamos a hacer es ubicarnos aquí abajito de donde está el coeficiente de variación. Damos igual. Y entonces decimos desviación estándar entre promedio por 100. Y vean ustedes que tenemos una dispersión casi del 3%. Si es por cromatografía, pues está un poquitito fuera, no está entrando. Y vean ustedes, la de abajo decíamos que casi teníamos una dispersión pequeña. Bueno, es más bien la semejanza entre los valores, el valor verdadero y el promedio. Bueno, pero eso es otra cosa. La dispersión es qué tanto se parecen mis datos entre sí. Y lo que estamos viendo es que sí hay mucha discrepancia, sobre todo en la parte baja. Vean, hasta un 13%. Significa que ahí nuestro cromatógrafo no está inyectando muy bien. Significa que tal vez el analista no preparó bien las soluciones. Significa muchas cosas. De cada uno de nosotros depende buscar la fuente de variación y corregirla. Esta determinación, por lo pronto, pues si nos están pidiendo el 2% en cada nivel, pues no cumple. Si nos pidieran el 3%, sí cumple, pero entonces tenemos problemas en el nivel bajo. ¿Qué hay que hacer? Habrá que repetir el nivel bajo, pero cuidando mucho los detalles, cuidando la preparación, cuidando el pipeteo, cuidando pues la inyección del equipo, en fin. Aquí es donde empiezan ustedes a checar qué puede estar fallando dentro de su determinación. Y este sería, por ejemplo, un ejemplo de determinación de precisión por repetibilidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? No, Doc. Uy, pues qué niños tan inteligentes, qué chicos tan inteligentes. Creo que sigo compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok, voy a pasar a la presentación. Aquí está. Pues esa es un poquitito la forma en que hacemos la determinación por precisión, por repetibilidad. Entonces ya vieron, para eso es el ejercicio. La siguiente parte considera otras formas de evaluar la precisión o de cómo llamarla, pues más que nada. Es una situación interesante la forma en que luego reciben nombres. Pero nosotros ya acabamos de ver la repetibilidad, que también se le conoce como precisión dentro del ensayo o intraensayo. Reproducibilidad. La reproducibilidad es la precisión que hay entre dos ensayos. Y aquí viene la parte importante. ¿Qué significa entre ensayos? Quiere decir que hay un cambio en alguna condición. Y hay por ahí quien maneja el término precisión intermedia. Es una forma de nombrar la reproducibilidad. O sea, la reproducibilidad es, si les dicen precisión intermedia, es reproducibilidad. No dejen que los confundan. La verdad es que sí, luego hay gente que, pues bueno, muchas veces tampoco entiende los nombres que manejan dentro de sus protocolos, ¿no? Y dicen precisión intraensayo, precisión intermedia, y no saben exactamente a qué se refieren. Pero nada más hay de dos tipos de presión, o es repetibilidad o es reproducibilidad. La repetibilidad, pues ya la acabamos de ver, es la evaluación de la semejanza de los resultados obtenidos en evaluaciones realizadas bajo las mismas condiciones. O sea, yo hago diferentes preparaciones de manera independiente y veo qué tanto se parecen los resultados obtenidos entre sí. Y la reproducibilidad, pues prácticamente por definición va a ser lo mismo, evaluación de la semejanza de los resultados
obtenidos en evaluaciones realizadas cambiando una condición de trabajo. Aquí es donde decimos, mira, ahorita quiero que tú me hagas la curva, que me hagas las 3 réplicas con los 3 niveles de control como lo hicimos ahorita. Quiero que lo hagas en este momento. Y le vamos a decir a fulanito, otro analista, a ti te vamos a llamar analista 1, vamos a decirle a otro analista, a fulanito, que va a ser el analista 2, que haga exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y en su momento, yo voy a tener 2 evaluaciones de repetibilidad, la que hizo el analista 1 y la que hizo el analista 2. Pero ahí estamos cambiando el analista y vamos a comparar qué tanto se parecen las 2 evaluaciones, modificando al analista. Esa es una precisión intermedia, es una precisión por reproducibilidad. Entonces es un cambio. ¿Qué cambio estamos haciendo? Estamos cambiando al analista. También hay otras formas de hacer reproducibilidad. ¿Qué otros factores podemos cambiar que nos interese ver su efecto? Bueno, en un laboratorio muchas veces existe la necesidad de trabajar con 2 espectrofotómetros. Siempre, nunca falta, más bien nunca falta, más que siempre, nunca falta el hecho de que un día se descompone un espectrofotómetro. No, pues ahí está el otro. Y no, es que estaba mal, es que no está bien conectado. Espérate, ¿ya viste que trabaja bien? ¿Ya lo evaluaste? ¿Ya lo checaste? No, pues que no. ¿Qué te parece si haces una evaluación de repetibilidad en el equipo 1 y luego la repites con las mismas muestras, pero ahora utilizando el equipo 2? Esa sería otra forma de ver precisión, reproducibilidad, pero modificando la condición equipo analítico. Lo mismo puede ser cromatógrafo 1, cromatógrafo 2. Dentro de un cromatógrafo hay quienes dicen, es que yo tengo 2 columnas que puedo utilizar para mi metodología. Bueno, modificamos la columna 1, la columna 2. ¿Y qué factores son los que yo puedo evaluar para hablar de que puedo hacer reproducibilidad? En esencia, puede ser cualquier factor. Lo importante es ver que sean factores críticos, factores muy importantes. Lo más común es que cuando hacemos evaluación por reproducibilidad sea cambiando al analista, y aquí viene cambiando el día. Déjenme ver si lo tenemos acá. Sí, aquí está. Se llama de esta forma a la precisión intermedia o reproducibilidad, se llama de esta forma a la precisión evaluada como reproducibilidad, cambiando comúnmente al analista, al laboratorio de evaluación, porque a veces estamos en el laboratorio 1, laboratorio 2, y ahí hacemos la misma determinación, pero hay algún cambio, y pues qué, no debería de haberlo, ¿verdad? O el día de evaluación, el tiempo de evaluación. Y aquí es donde debemos de entender que no es lo mismo trabajar un lunes a las 7 de la mañana, que como personas pues estamos resignados, comienza la semana, no nos gusta levantarnos temprano, pero pues la semana comienza y nuestro estado de ánimo pues tiene una forma de ver la situación de vida. Pero si es un día que ya son las 5 de la tarde, ya es mi hora de salida, o ya se acerca la hora en que tengo un compromiso, yo ya me programé a lo largo del día para salir a esa hora, y no falta la autoridad, el jefe, el supervisor que viene y me dice, oye, es que llegó un material nuevo, llegó una pipa nueva, llegó un lote nuevo, y urge que lo evalúes ahorita, pero oiga, es que yo ya tengo una cita en el seguro, es que ya tengo una cita con, pues no sé, algún compañero o compañera, y pues yo ya me tengo que ir o me está esperando un familiar, una cuestión personal que afecta nuestro estado de ánimo. Y entonces, el trabajo y la forma en que nos comportamos, bueno, bien, la forma en que nos comportamos, no es la misma que el lunes a las 7 de la mañana, un viernes a las 5 o 6 de la tarde, cuando ya nos están
esperando, y cuando ya tenemos ese compromiso, es muy diferente. Y entonces nuestros sentidos se modifican y la forma de trabajo también se ve modificada. Entonces, la reproducibilidad va en ese sentido. Cuando hablamos de cambiar el día o cambiar el tiempo, no es lo mismo trabajar, igual, incluso en el mismo día, trabajar a las 7 de la mañana con una temperatura de, ¿qué les gusta? 10, 12 grados centígrados, al menos aquí en Cuernavaca, a trabajar a mediodía, donde ya la temperatura está a 35 grados, la temperatura ambiente. Entonces, nada más el factor temperatura ambiental puede afectar mis resultados, como puede ser el estado de ánimo, como puede ser el día. Entonces, por ello mismo, la precisión intermedia se refiere a la reproducibilidad modificando un factor a la vez. Ya lo decíamos, cómo se comportan dos equipos, espectrofotómetros, cromatógrafos, columnas, cómo se comportan dos analistas, cómo se comportan dos disolventes de un proveedor diferente. Entonces, cuando modificamos esa condición, estamos hablando de reproducibilidad, pero es una condición a la vez, ¿eh? No es un variar todo, es una condición a la vez. Y entonces, pues tenemos por aquí algunos ejemplos. Déjenme regresar un poquitito aquí a la precisión o a la definición. Dice que la reproducibilidad es la capacidad de reproducir las determinaciones dentro de una precisión predefinida. O sea, ya vimos que podemos tener una dispersión del 2, del 3%, pues es procurar llegar a esa dispersión. Sí va a haber dispersión, pero no tiene que ser muy grande. La evaluación de la semejanza de los resultados obtenidos en determinaciones independientes, modificando al menos una condición, ¿cuál? Día, analista, laboratorio, equipo, reactivos. Y la evaluación se hace con la desviación estándar relativa al coeficiente de variación y el promedio. Y en algún momento intervalos de confianza, que se derivan precisamente del promedio y la desviación estándar relativa. Entonces aquí la reproducibilidad pues nos lleva nuevamente a curvas de distribución. Supongamos que el trabajo normal lo hacemos con la curva C, pero hay un momento en que la condición A, pensemos el analista A, genera un valor muy diferente, el analista B, otro valor diferente, muy diferentes al valor, a lo que trabaja el analista C, que es el estándar de comparación. Entonces estamos viendo que hay una dispersión y sí la va a haber. Entonces es normal que lo haya. No necesariamente tienen que ser iguales, pero hay que medir ese grado de dispersión. Sí, de momento creo que es el concepto que queríamos darles de reproducibilidad. También, ¿cómo se evalúa? Bueno, pues ya de entrada se está viendo, ¿no? Pues voy a hacer una repetibilidad con el analista 1, repetibilidad con el analista 2 y comparo todos los datos. Repetibilidad con el equipo 1, repetibilidad con el equipo 2 y comparo los datos. O sea, hago dos determinaciones de repetibilidad. Repetibilidad en la condición 1, repetibilidad en la condición 2 y comparamos. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice? Se determina la variabilidad a los diferentes niveles, cuantificando el valor promedio y la variabilidad de todos los datos obtenidos en las dos condiciones diferentes. Por ejemplo, 2 días diferentes. Ustedes quieren hacer una evaluación de reproducibilidad, pueden hacerlo. Trabajo el día 1, trabajo el día 2 y se van a dar cuenta que no trabajan igual en ambos días. Aquí tenemos, por ejemplo, dos perfiles de disolución. Son 6 unidades cada uno y es el mismo producto, es el mismo lote, son los mismos equipos y vean los perfiles, qué diferente nos dan cuando pongo al analista 1 y cuando pongo al analista 2. Entonces, ese es un ejemplo y aquí ya tenemos el ejemplo que pues me gustaría que en su momento hicieran. Sí se los voy a dejar de que ustedes lo trabajen y les voy a pedir que tomen captura de pantalla. Los datos, estos sí los pueden, son un poco sencillos para trabajar con, ¿cómo se llama? Con la calculadora, si así lo quisieran hacer. No lo voy a hacer en este momento,
por favor, sí se los voy a pedir para que me ayuden y podamos tener un punto de discusión cuando regresamos ya a lo que sería nuestra última sesión del taller de validación. Vale la pena que lo trabajen. Vean ustedes que incluso ya hay concentración recuperada, ya no tienen que hacer más. Entonces, tenemos una determinación a 3 niveles, ya están las 5 réplicas y están para la condición 1 y para la condición 2. ¿Qué se va a hacer? Bueno, ustedes van a hacer la determinación por repetibilidad para el día 1, la determinación por repetibilidad para el día 2 y posteriormente van a juntar todos los datos, van a evaluar, vean ustedes, al nivel de 1.5 van a colocar todos los valores de la condición 1 y todos los valores de la condición 2, o sea, en vez de 5 valores van a tener 10. Ahí van a determinar promedio, desviación estándar y coeficiente de variación. Déjenme ver si está la tablita adelantito. No. Sí, sería tener la tablita. Déjenme ponerles lo que realmente van a trabajar. Lo voy a sacar un poco de aquí. Lo voy a llevar a la tabla de Excel para que me entiendan. Entonces voy a salirme tantito, por favor. Eh, este, Aquí está la tabla de Excel. Y vamos a colocar la tabla de los valores. Ahí está. Condición 1 está aquí, ¿no? Ese es el día 1. Aquí pues ustedes ya pueden hacer su promedio, desviación estándar y coeficiente de variación. Cuando hacen esto, cuando trabajan todo esto, esto es, lo voy a poner así con todo su nombre, repetibilidad día 1. Cuando trabajan el día 2 obtienen estos datos y entonces pueden hacer la evaluación de repetibilidad día 2. Sin embargo, nosotros requerimos la reproducibilidad. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar todos los datos aquí. Ya, esos son los del día 1. Me voy a una segunda o tercera tabla. Y en vez de tener aquí el promedio, lo que vamos a hacer, primero vamos a quitar que esto que no esté combinado. Vamos a quitar estos valores. Esta partecita la vamos a quitar de aquí tantito. Y entonces vamos a meter la condición 2, los valores obtenidos en el día 2. Bueno, aquí se me movió un poquito, pero ahorita lo movemos, ¿eh? Ahí está, miren. Entonces, esto es, ahora sí, concentración. Y aquí le puedo poner, nada más para completar, día 1. Copio esto, vamos a ver, vamos a combinar aquí nuevamente. Ok, no quiso. Esto es del día 2. Y entonces vamos a obtener la evaluación de todas esas condiciones. Déjenme ver. ¿Y así? No. Ahí está. O sea, tendríamos que completar precisamente la tabla. Para hacer el cálculo, pero no de 5 unidades como lo hicimos por día. Ahora van a ser 10 en total. Yo tengo que evaluar cómo se comportan mis datos en conjunto. Los 10 datos, 5 del día 1, 5 del día 2 y pues calculo el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación de cada uno de ellos. Y entonces, mientras que aquí la reproducibilidad puede estarme dando muy bien, digo, la repetibilidad puede darme muy bien, la reproducibilidad, cuando comparo los valores de ambas condiciones, puede ser muy amplia. Un día trabajo bien, otro día ando de malas, y entonces eso me echa a perder el trabajo. ¿Qué se espera de un analista o de una parte experimental o de un método experimental? Pues que el método se desempeñe igual todas las veces que trabajamos.
de tal forma que no debería de haber diferencia entre los días ni entre las condiciones. ¿Sí captan esa diferencia? Sí, Entonces, ese es el ejercicio. Por eso me atreví a salir un poco de la presentación para que ustedes me ayuden y hagan este trabajo y la siguiente sesión podamos discutir sobre ese punto. ¿Les parece? sí, está bien. Voy a dejar de compartir y me voy a regresar a la presentación. Ok, pues entonces ese es el ejercicio. Este, ay, ama. Déjenme ir quitando, es que tiene un chorro de cosas aquí. Entonces, eso es la reproducibilidad y van a encontrarla con el nombre de precisión intermedia. Entonces, no se apantallen, no se pierdan, nada más chequen bien a qué le llaman precisión intermedia, ¿no? Y expresa también la variación dentro de diferentes laboratorios. Muchas veces se hace este tipo de determinaciones cuando tenemos diferentes laboratorios en una misma cadena, por ejemplo, o son ejercicios que luego llega a ser COFEPRIS, que llega a ser alguna institución regulatoria, por ejemplo, las que implementan sistemas de gestión de calidad, para ver cómo se comportan dos laboratorios diferentes. Les dan la misma muestra y esperan los resultados de ambos diferentes, de ambos laboratorios, y se espera que los valores entren dentro de esas especificaciones de, ¿cómo se llama? Establecidas, ¿no? Lo que es un promedio, una desviación estándar, no más allá del 3%, no más allá del 5%. Entonces son ejercicios de calidad que se hacen para hacer muchas evaluaciones entre diferentes condiciones. Finalmente, pues ya son 11:20, podemos hablar un poco de la exactitud. Vamos a detener la presentación precisamente a las 11:30, dando oportunidad a que ustedes puedan dialogar, discutir o preguntar sobre el tema de hoy o sobre algunos puntos que les hayan quedado inconclusos o con dudas de las presentaciones anteriores, pero sí, vamos a dar tiempo, un espacio, pero de momento entonces esta sería la última parte hasta las 11:30, hasta donde podríamos llegar. La exactitud, ¿qué es? La exactitud es pues una evaluación de los resultados que me da mi método con respecto a un valor nominal o predeterminado. Mucha gente utiliza este tipo de dibujos, ¿no? Pues para decir que qué tanto te acercas al centro, que es el punto que tú esperabas llegar. A mí no me gusta mucho esa comparación, pero lo que sí es cierto es que cuando hablamos de exactitud, yo tengo un valor especificado, un valor nominal, decimos nosotros. Y cuando llevo a cabo las determinaciones de mi trabajo, me encuentro con que el resultado puede ser diferente. Pero aquí empieza el problema. ¿Qué tan diferente? Se me viene a la mente un proceso de fabricación y puede ser ¿cómo se llama? Hablar del diámetro que debe tener un tornillo, por ejemplo. Hay tornillos que se manejan en pulgadas según su grosor y según su aplicación, pero si nosotros decimos tornillos con un cuarto de pulgada de diámetro en la parte larga, debe de medir un cuarto de pulgada. ¿Cuánto es un cuarto de pulgada en centímetros? Pues nada más para darnos una idea, serían 25 entre 4. ¿Cuánto nos da? 25 entre 4. Nos da algo así como 6.25 milímetros. 6 milímetros, 6.2 milímetros es lo que debería de medir el diámetro de un tornillo de un cuarto.
tenemos un proceso de fabricación, tenemos maquinaria que nos genera los tornillos al por mayor. Todos los tornillos deberían de medir 6.25 milímetros en lo que es la espiga, donde va la cuerda. 6.25 milímetros, para que nosotros hablemos en español. Pero ¿y qué sucede si me llega por ahí un tornillo que mide 6 milímetros, no 6.25? Ya no está tan igual, ¿verdad? Pero ¿qué tan grave es ese punto 2? ¿Es bueno o es malo? Me llega uno que llegue de 6.5 en vez de 6.25. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es que sea más grueso o más delgado de la cantidad nominal que yo le estoy poniendo, que es 1/4 de pulgada, 6.25 milímetros? Ahí estaríamos obteniendo producto que según especificaciones puede o no cumplir con la especificación del valor aplicada al valor nominal. Nosotros podemos decir, sí, va a tener una desviación. Bueno, yo espero tornillos que midan 6.25 milímetros, pero si miden menos, pues que sea menos, que esa desviación sea menor a 1 milímetro. Y por arriba, pues entonces no mayor a 1 milímetro. Ah, ya estoy dando una especificación donde yo sé que un tornillo de 6.25 milímetros puede variar y eso es aceptable. Pero si ya varía más de ese, ¿cómo se llama? De ese punto 1 milímetro, obviamente ya no está siendo, ya no es lo que yo espero, ya no es exacto de acuerdo a mi definición. Entonces, hay procesos que sí son muy eficientes y que cumplen perfectamente la especificación que nosotros le pedimos. Sin embargo, en las determinaciones analíticas no siempre sucede. No siempre sucede. Y entonces ahí la exactitud se refiere mucho a la cercanía de nuestro resultado obtenido de una prueba por el método trabajado directo o dirigido o comparado a un valor verdadero. Y se puede determinar como por ciento de recobro relativo, que es una eficiencia del método o modelo, eficiencia del modelo matemático, o por ciento de recobro absoluto, eficiencia del método de extracción. Voy a ilustrar un poquitito esta última parte y quiero que lo piensen, porque aquí nos vamos a quedar, pero sí quiero que lo vean. Ustedes pueden apreciar esta curva de cuantificación. Vean, tengo una línea de regresión donde la línea de regresión prácticamente pasa por cada uno de los puntos. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, Y además tengo un coeficiente de correlación de 4 nueves. Van a decir, uy, qué maravilla. No es presumirles, pero las personas que llegan a trabajar con nosotros en nuestro laboratorio de docencia o de investigación, eh, hablar de 4 nueves es cosa de todos los días. No es presunción. Pero como vieron, el hecho de que yo tenga una linealidad casi perfecta no me garantiza una buena precisión o una buena exactitud. Vean ustedes la siguiente ilustración. Ahí donde hicimos ese recuadro. Hacemos un zoom y vean en la pantalla que en realidad ese cuadrito, este valor que aparentemente está casi sobre la línea, en realidad no está en la línea de regresión, está desviado de la curva de regresión o de la curva de referencia. Y esos puntos que se alejan de la línea de mejor tendencia son las que nos dan problemas de exactitud. Vean ustedes, ahí se ve una diferencia bastante, pues pareciera que es mínima, pero tenemos un problema bastante serio. ¿Sí? Aunque pareciera que no.
Entonces, la exactitud, decimos por ahí, debe ser establecida a lo largo de todo un rango del método analítico. Se puede asegurar con 3 niveles de concentración y en su momento se puede reportar como parte ¿cómo se llama? Como un porcentaje de recobro. No voy a trabajar con estos datos, que igualmente, por favor, tómenlos porque les voy a pedir que lo hagan. Van a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los datos de precisión. Por repetibilidad, voy a salirme y me voy a ir al Excel. ¿Ya pudieron tomar estos datos? Una captura de pantalla por ahí. Ya, sí. Gracias. Voy a dejar de compartir. Y nos vamos a ir al Excel. El primer ejercicio que trabajamos fue este. Vean ustedes. Mi nivel de concentración punto control era 175. Sin embargo, bueno, yo decía como precisión, como repetibilidad, mis datos se parecen entre ellos con una dispersión del 2%, casi 3%. Pero mi promedio no se parece en nada al valor nominal. Vean ustedes, voy a ir comparando aquí un poco. Voy a comparar el valor de la concentración recuperada 1 con el valor nominal de cuánto me debió dar 175, me da 170. ¿Cuánto es eso? Pues vamos comparándolos, ¿no? 170 entre 175 y multiplicado por 100. Eso que yo estoy obteniendo es un 97%, cuando debería de ser el 100%. Lo mismo va a suceder si yo calculo los porcentajes para cada uno de los otros valores. Miren, este 167 comparado con el 175 me da una desviación incluso todavía mayor. O finalmente la última, 161 entre 175 por 100. Yo estoy comparando mi valor recuperado con respecto a mi valor nominal. Y entonces me doy cuenta de que los recobros que estoy obteniendo son mucho menores, que igual pueden ser mayores. Y eso habla de exactitud. ¿Qué tan exacto es mi método? Vean ustedes, ya copiados los valores, ya calculados para cada concentración, observamos que mi método no es 100% exacto. Y eso que tengo una R de 3 nueves, o casi 4 si lo podemos ver aquí. Una linealidad de 4 nueves no me garantiza una buena precisión. Tengo una precisión del 3% y en algún momento hasta del 14%, y un recobro que es menor al 100%. Y vean este valor que está aquí, 113%. Entonces, querer evaluar o hablar de estimar la precisión y exactitud con base a la línea de regresión es uno de los primeros errores garrafales que cometemos cuando hablamos de validación. La linealidad no me garantiza una buena precisión y una buena exactitud. Entonces, lo que estoy haciendo aquí ya son las dos evaluaciones que podemos generar. Vean ustedes que por un lado trabajamos aquí la precisión por repetibilidad, y ahí mismo estamos obteniendo la exactitud que yo quiero para cada uno de para mi método, a cada uno de los niveles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar el promedio y ahorita le vamos a poner títulos a la tablita, o vamos a ponerle títulos rápidamente ya para finalizar la sesión de hoy. Vamos a ponerle aquí el formato. Vamos a contorno, ponemos ahí aquí
y vamos a combinar todo esto, ¿no es cierto? Aquí vamos a ponerle combinar y lo vamos a poner por ciento de recobro. Vamos a ponerle recobro relativo. Y y acá promedio. ¿Vale? Entonces, si vamos a calcular los promedios, pues ya sabemos, nos vamos acá a la tablita de fórmulas y buscamos en las estadísticas y buscamos promedio. Si ya se lo saben ustedes, pues háganlo lo más rápido posible, eso pues no hay ningún problema. Calculamos el promedio a cada nivel y podemos encontrar lo siguiente. En forma general, mis resultados pues tienen una desviación del 95%, 98%, 98%. Se acercan al 100%. ¿Qué tanto es aceptable un 95%? Eso lo tengo que definir desde el principio. Hay algunas especificaciones que nos dicen que el recobro puede ser en un más menos 5%, porque sí puedo obtener valores por arriba del 100%, ¿eh? Aquí tengo un ejemplo y acá tengo otro. Entonces, con una variación del más menos 5%, podemos decir que tenemos un buen recobro relativo. Si fuera ese el caso, más menos 5%, vean ustedes que apenas mi método está cumpliendo con el criterio de exactitud. ¿De dónde obtengo esos valores? O lo obtengo de las guías, como referencia de las guías de validación. Estas especificaciones puedo considerarlas que vienen de ahí. Hay algunos que nos aceptan un más menos 2% y si es el caso, no pasa. Entonces, ¿qué tan rigurosos quieran ser ustedes? Depende de cómo establezcan sus criterios de aceptación y obviamente lo que les pidan. Por ejemplo, la FDA sí es bien estricta y nos pide más menos 2%, más menos 3%. Si son métodos biológicos, hasta el 15% máximo. Entonces hay que tener bien claros cuáles son las especificaciones para la aceptación de un parámetro de validación. Y ahorita, si se han fijado, nos hemos ido uno por uno. Hasta el momento voy a dejarlo aquí. Vamos a retomar el tema a la siguiente sesión. Y me gustaría que pues ya me platicaran si tienen dudas, comentarios, no sé, eh, algo que me pudieran comentar conforme a lo que estamos trabajando. Si alguno de ustedes tiene, pues no sé, ahora sí que de verdad algún comentario acerca del tema que estamos viendo. O algo que quieran aportar para la mejora de la plática. No estoy, pues ahora sí que ustedes son el foro y el micrófono lo tienen ustedes. Aquí lo dejamos abierto. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo, doctor, en lo de repetibilidad y reproducibilidad, por ejemplo, si tenemos pues más variaciones en los extremos, también podría ser por un límite de cuantificación o un límite de detección, bueno, de saturación o límite de detección. Si llegas a tener O, problemas de variabilidad, porque estás hablando de la precisión, si tu método no es preciso en algunas zonas, una causa puede ser esa, precisamente. El hecho de que, sobre todo en la parte de abajo, la parte de sensibilidad, pues algunas veces el método te puede funcionar, otras veces puede no funcionarte y entonces empiezas a tener variaciones, ¿no? Y esas variaciones pueden ser tan amplias que se salgan del rango de aceptación. Sí, efectivamente puede ser por los niveles. En la parte alta puede suceder lo mismo, aunque es menos común, pero sí se puede dar. sí, doctor. Jóvenes, ¿alguien más?
Están muy callados. Sí los invito a que se expresen, busquen dudas, busquen algún ejercicio que sea viable para ustedes. Tal vez podamos compartirles algún material referente a esto y puedan hacer alguna crítica sobre ese trabajo. Voy a tratar de buscarlo y de hacérselos llegar. Entonces, pues por mi parte, el día de hoy creo que hemos terminado. Llévense los ejercicios que por ahí les planteamos, háganlos y me hacen llegar sus dudas y nos estaríamos viendo la próxima semana y las atendemos, las verificamos. Les comento que la siguiente semana tal vez ya sea la última sesión sobre validación, así que preparen todas las dudas que ustedes tengan para que puedan, pues ahora sí mantener bueno, que sea de provecho todo el tiempo que le han invertido a su presencia en esta serie de pláticas. Por mi parte, pues trataré de ofrecerles el material, pues un material de mejor calidad. Al final creo que por eso les pedía sus sugerencias. Si las tienen, háganmelas llegar y trataremos de que eso mejore mucho más. Pero mientras, jóvenes, pues les agradezco su asistencia, les agradezco su paciencia y los espero para la siguiente sesión. Por ahí les estaremos enviando la invitación igualmente. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias, doctora.